Buenas chicos, ¿cómo andan? Yo soy Nico, médico egresado de la UBA, me egresé a fin de año en 2025 y este año 2026 preparé y rendí el examen de residencias en Capital Federal, Buenos Aires. Y quería un poco hacer este video que por ahí va a ser un poco extenso para ayudarlos, ya sean que estén por recibir y que estén por rendir el examen de residencias como rendí yo o estén preparando un examen importante. La idea un poco es contarles no solo cómo lo preparé yo, qué pasos seguí, con cuánto tiempo lo hice, sino un poco darles los fundamentos de cómo conviene estudiar para un examen de esta magnitud o con gran importancia para las carreras de ustedes. Primero les voy a mostrar un poco cómo me fue en este examen, después voy a hablarles un poco de los fundamentos, de las técnicas de estudio que yo utilicé y luego vamos a ahondar un poco en cada método y cada sistema que fui utilizando. Así que si se les hace un poco largo, abajo van a ver que está dividido por capítulos, así que pueden saltar directamente a la parte que a ustedes les interese. Si están estudiando, se están por recibir, están por rendir mismo el examen de residencias o cualquier otro examen grande, lo más probable es que ahí afuera o de sus compañeros no tengan la información que necesiten o nadie se anda diciendo a vos cómo es la mejor manera de preparar este examen o preparar un examen así de masivo, así de monumental. Así que primero que nada reiterar que la idea de este video es ayudarlos a ustedes. A mí me hubiera encantado tener a alguien que me diga paso a paso cómo hacer. Hablé con muchos chicos que rindieron años anteriores, mucha gente te da su feedback. Es todo un embrollo, no es todo tan claro y mucha gente que incluso le va muy bien no sabe explicar el por qué le fue bien, ¿sí? Ellos estudiaron probablemente como les fue toda la carrera y les ha ido muy bien y replican eso en el examen. Yo les voy a mostrar cómo me fue y después les voy a mostrar qué hice yo en concreto y qué creo que deberían hacer ustedes y cómo pueden ustedes adaptarlo a su estudio, ya sea para el examen de residencias médicas en Argentina, que después vamos a ir en detalle de cómo es y qué tiene de particular, o para cualquier examen importante en sus carreras, en el colegio, donde sea. Bueno, como ya les conté, yo rendí el examen de residencias este año y a partir del año que lo rendí yo, es decir, 2026, en Argentina el examen de residencias se pasó a dividir en varias partes. Antes existía lo que se llamaba examen unificado, examen único, que era un examen que rendía básicamente casi todo el país y que era el mismo examen para todos. Y ahora, tras los hechos que ocurrieron en 2025, el examen pasó a ser federal y cada jurisdicción se encarga del examen, es decir, provincia de Buenos Aires tiene su examen, Cava tiene su examen, cada provincia aparte, Córdoba, Neuquén, etcétera, tiene su examen. Y en mi caso, lo que yo rendí fue el examen de Cava, de Capital Federal, y el examen de un hospital privado. Les dejo cómo me fue en el examen de Cava, que creo que es el examen con más postulantes. Yo tuve la mejor nota de la especialidad que elegí yo, que es una especialidad súper competitiva en Argentina. Estoy empatado con otros postulantes y quedé cuarto en el orden de mérito o el ranking que hacen de la especialidad. Repito, no es a modo de presumir, no es a modo de chapear, es para mostrarles que métodos que yo les voy a hablar son cosas que funcionan y no solo porque me sirvieron a mí, sino porque hay muchísimo fundamento detrás de esto y yo les voy a explicar en qué me basé, en qué sustento hay y eso lo pueden investigar ustedes literalmente si buscan varios de los conceptos que yo les voy a explicar ahora en YouTube, en Google, donde quieran, van a ver que están y que hay muchísimo contenido, más que nada de habla anglosajona, no tanto en habla hispana y especialmente en Argentina, son conceptos que todavía son muy vírgenes, no se han explorado tanto, no son de práctica tan común de incorporar en el estudio, ¿sí? Son cosas que me gustaría que a medida que pase el tiempo se vayan aplicando acá porque siento que es mucho potencial desperdiciado, ¿sí? Nuevamente, para que se den una idea, al examen de capital se anotaron aproximadamente 5.000 personas. De esas 5.000 y pico de personas, hubo 3 personas que se sacaron 93 y hubo 2 personas que se sacaron más de 93. Es decir, aproximadamente 0,17% de la gente que rindió este examen se sacó este puntaje. Repito, el puntaje es un tema no solo de trabajo, sino de método, ¿sí? Y quiero que tengan bien en claro que yo no soy ningún bocho. Acá tienen mi promedio estaba abajo, ¿sí? De los 600 y pico, 640 chicos que se anotaron a mi especialidad, había 202 que tenían más promedio que yo. Es decir, para el examen yo arranqué
debajo de 202 personas, porque el promedio cuenta para el ranking final, ¿no? Para el puntaje final que está acá. Es decir, yo realmente estaba en la mitad, ¿sí? Y yo creo que si ustedes tienen un promedio más o menos, un promedio bajo, un promedio alto o más o menos alto, da igual, esto les va a funcionar, esto trasciende las capacidades de cada uno, aunque seas el alumno 10 o un alumno 4, vos le vas a poder sacar un montón de fruto y te prometo, si pones el laburo y estudiás como yo creo que conviene estudiar, te juro que se impone la nota más bien sobre tu promedio en lo que es para estos exámenes, que obviamente el promedio tiene un gran peso, pero la nota es ampliamente definitoria, como ven acá. La nota te puede poner por encima de promedios muy altos. Así que nada, el examen lo es todo acá, casi, y el promedio, bueno, si ustedes ya terminaron la facu, no lo pueden cambiar. Si están cursando la facu, y especialmente medicina, que es de las pocas carreras que el promedio diría que importa bastante, repito, no es vida o muerte, el promedio no es algo por lo que tengan que dejar su vida, por lo que tengan que obsesionarse o frustrarse de más en caso de que les vaya mal. Sí, cuídenlo, eviten los aplazos si pueden, o sea, es decir, no vayan a rendir un final sin saber nada, no vayan al piletazo, pero no se obsesionen, tengan su vida, tengan sus hobbies. Esto, por más que no va al caso de preparar el examen, me parece súper importante para estas carreras que son largas y difíciles. Eh, no se obsesionen con el promedio, ¿sí? El examen realmente es definitorio. Antes de explicarles un poco cómo me preparé yo para el examen de residencia en concreto, les voy a explicar en qué me basé para prepararlo, cómo lo preparé. Primero arranco con por qué arranqué a estudiar diferente, como la mayoría estudiamos. A mí en segundo año de la carrera rendí el final de fisiología oral. Me fue mal en ese final oral. Era la época de la pandemia, así que fue virtual. Era una cátedra muy exigente, exámenes que, bueno, tenían fama de ser complicados, pero a su vez había una cuota de responsabilidad mía que carecía de, bueno, de un dato muy concreto o un concepto muy importante que no supe y me fue mal. Fue un examen oral, el primer oral que me iba mal y iba a ser la tercera vez que preparaba ese final posterior a eso, porque la primera vez no había ratificado, cosa que es medio extraña, no, el único final de la carrera que hay que ratificar. En ese momento no lo hice, no miré el grupo de Facebook y no lo hice, así que me jodí, así que lo tuve que parar 3 veces. Y a la tercera, bueno, ya estando muy decidido de que tenía que dar un timonazo y cambiar, investigué un poco de cómo estudiar bien, cómo estudiar mejor. Cuestión, para hacerla corta, llegué a descubrir un programa del que les voy a hablar después, que se llama Anki, pero va a tener toda una sección aparte de eso. Lo que les quiero contar ahora es el fundamento atrás de las técnicas de estudio que se aplican en Anki y que se aplican en cualquier estudio eficiente. Es decir, cualquier persona que ustedes conozcan, que es el típico alumno 10, el típico que se le va bien en todo, que saca muy buena nota, les aseguro y pregúntenles, y les digo con una mano al corazón, que usa una de estas técnicas y no sabe que lo hace. Las técnicas de las que hablo las toca extensivamente el libro que tengo acá, que se llama en inglés Make It Stick, en castellano sería algo como Hace que te quede, como que te quede un concepto, y es un libro que yo leí previo a prepararme, que habla bien en detalle de 3 conceptos fundamentales a la hora de estudiar y que te aseguro que hasta vos o tus compañeros usan varios de ellos sin darse cuenta. ¿De qué trata entonces este libro? Principalmente el libro aborda y explica en profundidad, pero a mí me parece que tranquilamente se puede resumir y hacer más sintético, 3 conceptos, ¿sí? El primero de estos conceptos, y quizá el más usado, se llama Active Recall o recuperación activa en castellano. Este concepto básicamente lo que dice es que para estudiar algo, para aprender algo y que sea duradero, vos tenés que hacer un esfuerzo activo, contrario a un esfuerzo pasivo, que es lo que hacemos prácticamente todos, por ejemplo, cuando leemos un libro o subrayamos. Básicamente lo hacemos sin mediar demasiado esfuerzo. Y eso lo que hace es reconocer las ideas de un texto, de un material de estudio, pero no da el estímulo necesario, un estímulo fuerte, ¿sí?
para que se creen conexiones neuronales de memoria a largo plazo. Tiene todo un sustento neurobiológico importante. En otras palabras, para que la memoria se cree y que sea duradera, el aprendizaje que tenés que hacer tiene que costar. Esto se puede hacer de un montón de formas. Un ejemplo clásico de recuperación activa es el método Feynman, que es básicamente explicar lo que estás estudiando. Por ejemplo, yo leo un párrafo sobre la fotosíntesis, lo trato de entender y posteriormente tapo el texto, lo que sea, y lo explico a mi amigo que tengo al lado. Esto hace que sea difícil, que te esfuerces, ¿no? Porque no es fácil sacar información que no estás viendo, ¿sí? Entonces vos podrás conocer mucha gente que cuando estudia anda caminando en círculos y anda explicando los temas o se juntan con amigos y le explican los temas de manera oral. Eso es recuperación activa pura, ¿bien? Porque estás esforzándote, no tenés el material a la vista, lo tenés que sacar vos, no lo estás reconociendo porque es muy fácil leer un texto, ir a una pregunta y decir, ah, sí, esto me suena porque lo leíste. No, acá tenés que esforzarte y sacarlo de memoria, de lo que hayas entendido, pasar esa información abstracta, pasarla a tus palabras o a hacer un esfuerzo porque salga de vos, ¿sí? Este probablemente es de los métodos más complejos en cuanto a cansancio. La forma en que se aplica es muy agotadora y parece que no va para ningún lado, porque la sensación de avanzar leyendo un libro o subrayando es mayor, vos sentís que estás haciendo algo. En este libro a eso le llaman la ilusión de la competencia, ¿sí? Porque sentís que estás avanzando, sentís que el libro está lleno de resaltador, esto va re bien, ya completás, pero una vez que cerrás el capítulo y te dicen, che, hablame de tal concepto, hablame de esto que toca en tal párrafo, y vos no lo sabés, lo más probable es que sepas partes. Si no te muestran una pregunta con sus opciones, no lo sacás. Por eso el estudio de recuperación activa es tan importante, porque te fuerza a trabajar mucho, a quemar el coco. Literal es la parte más cansadora del estudio, pero es muy rendidora. El segundo concepto, y no menos importante, se llama repetición espaciada. Este concepto, con lo que juega es la idea de ver un concepto o estudiar algo o repasarlo, hacerlo de intervalos progresivos y no lejanos. Muchas de las personas que estudian realmente ven un tema día 1, a los 3 meses lo repasan y ya está. Todo ese tiempo que pasa en el medio, la memoria, el aprendizaje que consolidaste de ese concepto que viste en el día 1 va bajando. Acá tenemos en pantalla la curva de Ebbinghaus, creo que se llama, que básicamente lo que dice este tipo es que cuando vos ves un concepto y lo retenés, en el momento máximo que lo retenés, ponele que es en el primer momento, ¿no? Que lo ves, y pasa el tiempo y no lo volvés a ver, esto baja, 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 baja hasta que se olvida, a menos que nosotros nos expongamos nuevamente a ese concepto, estudiamos por primera vez. Y lo que eso hace es que cada vez la curva del olvido vaya aplanándose su pendiente, ¿ven? Cada vez cuesta más, mientras que en intervalos que ven que son crecientes, ven que cada vez hay más espacio de tiempo, mientras lo veas en intervalos crecientes en el tiempo, ese olvido tarda mucho más en darse. O sea, la información se queda en la memoria de largo plazo por mucho más tiempo. ¿Y qué pasa acá? Esto probablemente no lo hagan tanto. La mayoría de la gente ve todo el material y lo repasa al final. Y no anda viendo cosas viejas cada un día, después cada 4, después cada 7. Eso es muy poco común. ¿Y qué pasa? Llega la semana antes del examen, el día antes del examen. Tienen que hacer la famosa noche heroica o el famoso repaso de último momento, donde ven absolutamente todo en poco tiempo y eso te satura un montón. Puede funcionar, sí, lo he hecho también, pero no te va a dar memoria duradera y más para un examen tan grande como es un examen de residencias. Eso no va, ¿entendés? No te va a servir. Mucha gente lo hace, se quema las pestañas, llega a probar, pero acá no estamos hablando de aprobar, acá tenemos que sacarnos la mejor nota posible, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, quiero que se queden con Anki, ese programa que les dije, que hace una manera hermosa de darte repetición espaciada sin que vos hagas ningún esfuerzo. Literalmente el programa te calcula el intervalo de tiempo en el que vos ves un concepto determinado
en base a la facilidad con la que vos lo haces. ¿Y esto qué nos va a dar? Que los conceptos se queden grabados a fuego, ¿sí? Que los conceptos muy maduros, que ya tengamos muy repasados, lo veamos, ponele cada un mes, cuando es muy maduro, y va a ser algo que vas a sacar de taquito, porque lo tenés visto en muchos intervalos, ¿sí? La memoria no es un sprint, la memoria es una maratón, la memoria se consolida muchísimo con el sueño. Son cosas de tiempo, ¿no? No es algo de un día al otro. Y mientras más estímulos le demos sobre cierto tema, más duradero va a ser porque vamos a tener más noches de sueño que hayamos visto durante el día ese tema. Entonces va a haber una consolidación muy, muy sólida, ¿sí? Este concepto es súper importante y la verdad que creo que está muy infravalorado porque no se toma en consideración. El tercer concepto, y este es un poquito más raro, menos conocido, se llama interleaving. En otras palabras, es práctica mezclada, ¿sí? Esto, y lo veo muchísimo, y diría que 99% de los chicos que preparan el examen hacen lo que está arriba, que se llama mass practice o práctica en bloques o en masa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos estás estudiando un tema, o un examen más bien con muchos temas o muchas unidades temáticas, como puede ser el examen de residencias, que tenés, por ejemplo, cardiología, clínica médica, pediatría. Mucha gente lo que suele hacer es estudiar todo pediatría de punta a punta, después pasa a cardio, estudia todo cardio, después pasa a gineco, todo gineco. ¿Qué pasa? Este concepto es sumamente interesante, porque no solo aplica en el estudio, sino en el deporte de alto rendimiento. Lo que nos habla este concepto, ¿sí? Es que vos tenés que básicamente entrenar cómo vas a jugar, o cómo vas a rendir el día del examen, ¿sí? Si tomamos el ejemplo del examen de residencias médicas en Argentina, es un examen de selección múltiple de 100 preguntas de diversos temas. Te vas a tener cardio, pediatría, gineco, traumato, todo. Vas a tener todo mezclado, ¿sí? El día del examen. No vas a tener 20 de pediatría, después 20 de gineco. Entonces, el día de la práctica o el día del estudio, vos tenés que estudiar como si estuvieras rindiendo. Tu cerebro, si vos le das, por ejemplo, al hacer choice, vos le das 20 de gineco, va a estar en modo gineco, va a tener las asociaciones de gineco, va a buscar los patrones de gineco, va a acordarse de las cosas de gineco. Lo que acá propone es que le des contenido tal como va a venir. Es decir, en vez de hacer 20 choices de gineco, haces un choice surtido que tenga gineco, pediatría, clínica y emergento, ponele. Y todo mezclado, así vos no vas a saber qué es lo que te viene, qué es lo que viene después, o qué esperar, o por ejemplo en la respuesta, si yo sé que estoy viendo todo pediatría y me ponen algo de exantemáticas, no voy a confundirme con dermato, no voy a pensar en una enfermedad del adulto, voy a estar súper cómodo en mi modo pediatría, porque sé que se me viene pediatría, sé que en las opciones va a estar pediatría, o si tomo cardio, voy a estar pensando en eso, no voy a estar pensando en un diagnóstico de cirugía o de digestivo que me pueda confundir, voy a estar totalmente esperando que me venga así. La analogía que el libro habla, que está buenísima, es cuando un bateador de béisbol está practicando. Si yo le digo al chabón, mira, te voy a tirar todas pelotas curvas, el chabón va a esperar la pelota curva cuando batea. En el partido, el otro chabón que te la tira, el pitcher, como se llame, no te va a decir, amigo, te voy a tirar curva. Te va a tirar curva recta, hacer que ascienda, te la va a tirar afuera. No sabes. Si vos estás practicando, sí, bueno, soy el experto en la curva, buenísimo. Pero después en el partido no va a ser como esperes. En cambio, la persona que practica con un pitcher que le tira de todo, en la práctica la va a pasar mal porque va a fallar más, porque no sabe lo que se viene, pero a la hora del partido va a rendir en esas condiciones, ¿sí? Entonces, este concepto lo que te prepara es para eso, para una condición de examen, para que tu cabeza esté metida en eso. Y esto, nuevamente, para mí la parte más importante del video, que es la de Anki, este programa nuevamente mete este concepto de una manera brillante, básicamente mezclando todas las cartas que vos hagas. Así que despreocúpense que el cómo aplicar esto, en mi opinión, es en eso, en evaluaciones, sea Choice, o mismo en el Anki, el que vamos a hablar en un ratito. Ahora un poco de cómo preparé el examen de residencias en específico, ¿sí? Después les voy a contar bien cómo apliqué los métodos de los que hablamos antes en la preparación del examen, pero un poco quiero hablar del examen en sí mismo, por si no conocen, por si están por rendir, por si no saben.
Básicamente el examen de residencias acá en Argentina, al día de la fecha, que es julio 2026, está separado en jurisdicciones, por ejemplo, Cava, provincia, nación. Y nada, es un examen muy grande que abarca prácticamente todo el contenido de la carrera a partir del ciclo clínico y cada tanto mete alguna que otra pregunta del ciclo biomédico, como de fármaco, muy rara vez de fisionato, pero ha pasado. Básicamente es un examen muy pesado donde ves mucha medicina en el temario y que nada, que realmente toma mucho tiempo preparar. Muchas de las preguntas que seguro tienen es cuánto tiempo lo preparo, con qué bibliografía lo preparo, qué nota me tengo que sacar, mi promedio alcanza, no alcanza. Yo quiero ir punto a punto y ser muy claro. El promedio, en primer lugar, que por ahí es algo que preocupa a muchos, influye, sí influye. En Cava el promedio cuenta como un 20% de tu nota, en provincia al día de hoy influye muy poco el cálculo que usan ellos, pero sí importa. El examen es un 80 como mínimo de el puntaje final que ustedes se pueden sacar. Por lo tanto, no desanimarse ni pensar que por tener un promedio malo, eso te descalifica. ¿Te lo va a hacer más difícil? Sí, la realidad es que sí. Vas a tener que sacarte mejor nota que alguien con buen promedio. Ahora, ¿cuánta nota te tenés que sacar? Esto es muy variable, ¿sí? De dos cosas. De la especialidad que vos elijas o la que vos quieras y de la cantidad de gente y cupos que tiene dicha especialidad. Para dar el ejemplo de lo que veníamos hablando, voy a tomar una de las especialidades donde más gente se anota, la segunda especialidad que más gente se anota, que es la que me anoté yo, que es anestesiología en Cava. Anestesiología en Cava, sin contar la articulada de pediátricos, tiene aproximadamente 28 cupos. Y para anestesiología en Cava rindieron aproximadamente 520 personas. Hay básicamente un cupo cada 20 anotados a la especialidad. Esta relación de aspirantes sobre cupos varía un montón en especialidades. Por ejemplo, tenés alergia e inmunología que tiene un cupo. Y se anotaron creo que 2 personas. Entonces son 2 personas por cupo. Esto varía un montón de la especialidad en especialidad. Por ejemplo, traumato se anota un montón de gente, 300 personas creo, pero tiene como 150 cupos. Clínica médica es más o menos 1 a 1, tiene muchísimos cupos, pero bastante gente anotada. Eso más que nada te habla de la dificultad de la especialidad para entrar, ¿sí? ¿Qué sirve saber esto? Te sirve más o menos para darte una idea de cuánta nota tenés que sacar. Si vos después vas a los órdenes de mérito y ves dónde cortó, no sé, por ejemplo, el puesto 30, vas a ver más o menos qué puntaje final tenía esa persona, cuánta nota se sacó, cuánto promedio tenía, y ahí más o menos te da una idea a qué apuntar, ¿sí? Igual yo recomiendo siempre apuntar la mayor nota que uno pueda, obvio, te va a dar más posibilidades de elegir. Esto igual puede parecer intimidante, pero no te tiene que desanimar, te tiene que dar una idea de cómo estructurarte, cómo organizarte, cuánto tiempo dedicarle. Esto es básicamente para ordenarte, no para asustarte ni para que te achiques. Mucha gente rinde y le va mal también. Mucha gente rinde para ver qué onda. No son todos postulantes ultra pesados todos, ¿sí? Así que no te asustes con el número. Sí, míralo. Fíjate este año que vos rindas, cómo estaba el corte. Más o menos para darte una idea. Teniendo en mente eso, cuánto tenés que sacarte y cómo sos vos, si trabajás, si no trabajás, si estás haciendo el IAR, si sos de la UBA, si tenés poco tiempo, si sos muy colgado. Ahí se ordena un poco con cuánta antelación lo tenés que empezar a preparar. Esto es muy personal, ¿sí? Yo he escuchado de chicos que entraron a residencias difíciles con 3 meses y trabajando, que entraron a residencias con un mes, que entraron a una residencia muy codiciada con un año, 6 meses. Realmente es muy variable y muy dependiente de cada uno. Yo recomiendo, y especialmente para complementar con el método de repetición espaciada, particularmente donde el tiempo es tu amigo, que lo hagan con tiempo, ¿sí? Que estudien con tiempo. Más que nada si quieren entrar a una especialidad difícil. Si quieren entrar a una especialidad tranqui, como puede ser, no sé, clínica médica, no hace falta que estudien un año antes. Yo particularmente empecé a estudiar y fui aumentando la intensidad a poco, más o menos 9 meses antes del día del examen. Y la verdad que estoy muy contento de haberlo hecho porque llegué muy tranquilo a la fecha y me parece que un tip súper infravalorado es cómo llegás al día del examen y llegar fresco. El examen de Cava de este año fue un examen que no era difícil en su contenido,
pero era muy largo de leer, mucho texto, mucho caso clínico, uno atrás del otro, quedabas muy quemado, realmente te cansaba y tenías un tiempo, para mí era acorde, pero podía ser un poco justo, de 2 horas y media, y vos estabas muy fatigado, muy cansado de tener que meter todo último momento, realmente el día del examen no ibas a tener tu mejor versión. Yo lo que me gusta compararlo mucho es con, no sé, la final del mundo, que bueno, Argentina la va a jugar en unos días, o cualquier partido importante. Los atletas no se matan entrenando los días anteriores a la competición, ¿sí? No van a estresar el músculo de esa forma porque llegás y te rompes, llegás y no corres al tu máximo. Vos tenés que llegar bien, tenés que llegar descansado. Yo los últimos 2 o 3 días yo no toqué nada, no estudié nada. Literalmente hice mis planes, mis hobbies, descansé y el día del examen llegué fresquito. Y eso fue casi que más importante que meter, no sé, hasta 2 semanas más de estudio. Porque estar con buena energía el día del examen es fundamental. Especialmente si vas a hacer exámenes como este que fueron largos. Por ahí un examen más directo no es tan influyente. Pero igual me parece que es súper importante tener eso en cuenta. Bueno, una vez que ya definen más o menos cuánto tiempo le quieren dedicar al examen o cuánto tiempo creen que necesitan, otro de los desafíos es un poco por dónde empezar, ¿no? ¿Qué temas ver? Si me compro un curso o no me compro un curso, especialmente en Argentina, que hay varios cursos dando vueltas. En primer lugar, y este consejo me parece el más importante en cuanto al contenido, sepan para qué van a rendir, ¿sí? Sepan qué bibliografía, ¿sí?, presenta el examen al que van a rendir ustedes. Si van a rendir Cava, por ejemplo, las guías de Cava no se negocian. De ahí van a salir un montón de preguntas, chicos. O sea, de ahí sale cuánta parte del examen, pero una gran parte de los exámenes sale de las guías que tiene cada concurso. Si van a las de provincia, el examen de provincia estuvo caracterizado por muchísimas preguntas de las guías que eran falopa, pero eran de las guías. No cuelguen las guías. Esa bibliografía, y después les voy a decir un poco cómo encararla de una manera menos engorrosa. Me parece la primera y principal que ustedes tienen que tener en su haber y tienen que saber que hay que enfocar ahí primero y principal, ¿sí? Después, en cuanto a usar o no curso, chicos, la realidad es que los cursos acá en Argentina son carísimos y se aprovechan de eso. Si ustedes están cortos de plata, no compren un curso. ¿Puede servir un curso? Sí. ¿Yo usé un curso? Sí. Podés tranquilamente hacer exactamente lo mismo sin un curso también. El curso, la mayor ventaja que te va a dar o ayuda, porque lo puedes hacer sin curso, pero por ahí es más cómodo, te va a dar un orden, por ahí te va a dar una orientación, ¿viste? A dónde tenés que apuntar o por dónde tenés que empezar. Pero tranquilamente puedes averiguarlo vos eso, no necesitas el curso. Y chicos, son muy caros. No gasten si no pueden. Si pueden y le ven una utilidad porque la tienen, la verdad que los cursos tienen utilidad, cómprenlos, pero no van a hacer magia. El curso no va a estudiar por ustedes. Yo conozco gente que estudió con curso y no le fue bien, gente que no compró cursos y le fue re bien, y todo lo que hay en el medio, ¿sí? El curso te da contenido, por ahí te da el 1, 2, 3 de lo que vas viendo, los temas, pero todo eso está dando vueltas por todos lados, apuntes dan vueltas por todos lados, videos tenés en todos lados. La bibliografía oficial, los libros Harrison, Michans, Gori está por todos lados. No necesitas de un curso, ¿sí? Si lo querés usar, bienvenido. Otra parte fundamental de preparar el examen, esto lo comprobé yo de hablarle a muchísimas personas que lo prepararon. Creo que el 100% de las personas que preparan el examen te van a decir que hagas choices, ¿sí? El examen es de opción múltiple y te van a decir, hace todos los choices que puedas. Ahora, mi pregunta muchas veces era, todos me dicen que haga choices, nadie te dice que no hagas, o sea, todo el mundo, si le preguntas cómo haces, lo primero que te van a decir es choice. Si todo el mundo hace choices, ¿por qué a algunos le da mejor, por qué a otros le da peor? Es lo que me preguntaba yo, ¿no? Si literalmente hasta la persona que se saca 50 te va a decir hace choice. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre alguien que saca 95, 94, 90 y alguien que se saca 60. Cuando uno encara el choice, que sí coincido que es súper importante hacer choice para el examen de residencias, más que nada porque es la modalidad en la que te van a evaluar y donde, bueno, el enfoque y los temas muchas veces son similares y te va a dar una orientación muy buena para dónde tenés que estudiar. Si ves los temas que más se repiten, no porque quieras aprender una pregunta de memoria por si se repite, no. Si ves el enfoque de cómo es el examen, primero y segundo, para ver los temas que más les gusta tomar, para que después veas y ahondes el tema. ¿Cómo creo que hay que encarar los choice? Creo hay dos páginas muy buenas. Una de ellas es muy nuevita,
que se llama Kumed, acá la tienen, kumed.com.ar, que tiene un montón de choices y lo gamificaron bastante como para que se haga re interactivo, o sea, metieron desafíos, maneras de surtir los exámenes, acá pueden ver que pueden surtir, pueden ver por tema, que igual recomiendo que lo mezclen, como ya hablamos antes, pueden hacer jueguitos con todos sus amigos. La verdad que es una página muy copada, le pusieron mucha onda a los chicos, que la recomiendo mucho. Yo no la usé tanto porque salió cuando yo ya estaba terminando, pero acá tienen un montón de choices, chicos. O sea, pueden. Hay ciertos cursos que les venden que tienen un montón de preguntas choice y ustedes por ahí dicen, wow, quiero tener el pool de 14.000 choice. Está bien, pero repito, choices van a haber por todos lados. Y otra pregunta que es más para, bueno, la gente que rendía antes, que se llama EU Choices, que tiene básicamente los exámenes viejos, los únicos, de 2016 a 2025. Es bastante tranqui. Por ejemplo, no sé, elijo el de 2025 y acá tenés cada pregunta, la tocas una y bueno, te marca si estaba bien o estaba mal. Es bastante simple. Esa está buena como para hacer los exámenes viejos. La verdad que el chabón que la hizo es un capo, Uriel. La recomiendo que hagan todos los exámenes viejos, obviamente. Pero ¿cómo encarar el choice? El choice hay que hacerlo con recuperación activa, ¿sí, chicos? Hay que pensar la respuesta sin ver las opciones. Esa es una de las formas de hacerlo. Tapas las 4 opciones, lees el enunciado y sacar la respuesta de tu memoria. Si no, cuando los ves, las reconoces, por ahí las hagas. Si no sabes la respuesta de la pregunta, puedes mirar. Cuando te equivoques en una de las preguntas, por ejemplo, no sé, voy acá, me equivoco, hacer una flashcard y después vamos a ahondar mucho en este tema sobre tu error, ¿sí? En cada error que tengas, construir algo, ¿no? Construir un concepto que capaz te faltaba. Tratar de ahí sacar el por qué me equivoqué, por qué esta estaba incorrecta, por qué aquella estaba correcta. Eso con cada pregunta. Si vos haces choice a lo loco, poner hago uno, voy a otro, paso, siguiente. Vas a hacer mucho volumen de choices, vas a decir, me maté haciendo choices. Pero ¿le vas a sacar jugo al choice? No, yo creo que conviene hacer los choices y exprimirlos al máximo cada choice para tratar, digamos, de trabajar la cabeza. El día del examen vas a estar más fino, pero cuando estés entrenando realmente tenés que trabajar la cabeza y hacer que el choice trabaje para vos, no que vos simplemente pases de pregunta en pregunta marcando la correcta y ni deteniéndote a ver por qué era correcta, por qué las demás no. ¿Entendés? Ahí está el esfuerzo, ¿no? Y bueno, eso y haciendo mucho choice es una buena receta y me parece que es indispensable obviamente para la preparación. Mucha gente dice que es lo más importante y ¿por qué lo dice? ¿Qué están haciendo acá? Están haciendo recuperación activa, aunque vean las opciones. Literalmente lo que haces es pensar sin tener la respuesta, como tendiendo un texto, como subrayando. Estás haciendo recuperación activa y estás viendo los temas que toman. Por eso, sin darse cuenta, la gente te va a decir que hagas recuperación activa. Bien, ahora voy a lo que sería para mí la parte más importante de este video. Si fueran a ver una sola cosa y llevársela, es esta. Este es Anki, ¿sí? Que en japonés significa memoria o recordar, una de esas dos cosas. Este programa, y no exagero cuando digo que me cambió la vida, es gratis, es totalmente gratuito, lo cual me sorprende a día de hoy. La verdad que es una maravilla. Combina los 3 conceptos de los que hablamos a la perfección, ¿sí? Básicamente, Anki es una plataforma en la que vos creás mazos con tarjetas o flashcards, ¿sí? Vos creas un mazo y dentro de ese mazo vos le vas sumando tarjetas. ¿Qué tiene una tarjeta de Anki? Tiene una pregunta en la parte de adelante y en la parte de atrás tiene la respuesta. Y el truco es que la respuesta está tapada. Vos vas a ver, posterior a crear la tarjeta, cuando te sientes a estudiar con Anki, vas a ver la pregunta, ¿sí? Y cuando vos toques, no sé, la barra espaciadora, se va a revelar la respuesta y vos, la idea es que antes de ver la respuesta, pienses cuál es, si la sabes, decirla, pensarla, lo que sea, y una vez que vos terminás eso, das vuelta a la tarjeta, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo es, y depende de qué tan fácil o qué tan difícil les resultó sacar esa respuesta, tocar una de las 4 opciones abajo, que son fácil, difícil, bien, otra vez. ¿Sí? Otra vez es que se equivocaron y te la va a poner un intervalo muy cortito, ¿sí? Ahora les voy a dar un mazo de prueba para que vean cómo es. Bien, ustedes van acá abajo a crear mazo, ¿sí? Podemos ponerle que hacemos un mazo así de prueba, mazo prueba. Y acá arriba les va a salir su nuevo mazo, mazo prueba. Bien, yo no tengo tarjetas, así que tengo que añadir, voy acá arriba
¿sí? Después cualquier cosa en los comentarios o si tienen muchas ganas, les puedo hacer un tutorial bien a fondo de cómo usar Anki. Pero les aseguro que es súper fácil, ¿sí? No tiene mucha ciencia. Así que van a añadir, ¿sí? Les va a salir este cuadradito y ven que arriba dice mazo prueba. Bien, acá crean sus tarjetas, ¿sí? El anverso es la pregunta que ustedes van a crear. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Después, en reverso, ponen la respuesta. Esto aplicable a cualquier examen, lo tienen que buscar ustedes en su bibliografía, en lo que sea, chequearlo y tener la respuesta a su concepto. Bien, nosotros sabemos que es 2, ponemos 2 y lo añadimos acá abajo al mazo de prueba. Y ahora, cuando terminamos de agregar nuestra tarjeta o tarjetas, puedes agregar la cantidad que quieras, vamos a ver que acá aparece la tarjeta nueva. Vieron que nuestro mazo está ahora en modo de estudio. Ahora nosotros vamos a estudiar estas tarjetas que nosotros creamos. Bien, entonces empezamos y va a salir acá la tarjeta que creamos, sin la respuesta, ¿sí? Cuando nosotros pensamos cuánto es 1 más 1, hicimos 2, ponele que haya sido, no sé, fácil, ponemos mostrar respuesta, y acá abajo vas a tener otra vez difícil, bien y fácil. Esto lo tienen que hacer con honestidad, ¿sí? Si a ustedes les costó sacar la pregunta y no la dijeron completa, no pongan difícil, pongan otra vez para que el algoritmo del programa sepa bien cuándo se las tiene que mostrar. Si es una pregunta que les cuesta mucho, lo ideal es que la vean más seguido, ¿sí? Entonces, si la hicieron mal, va otra vez. Si la hicieron bien, pero salió un poco lenta, pero la sacaron completa, pero costó, va difícil. Si la hicieron más o menos bien, así sin mucha dificultad, pero tampoco muy rápido, ponen bien. Y si la hicieron fácil, digamos, salió enseguida en 2 segundos, va fácil, ¿sí? Esto es muy artesanal, después ustedes lo tocan a como sientan y el algoritmo después se calcula en base a cómo ve que ustedes tocan. Es mágico, la verdad que funciona muy bien. Y acá, bueno, no aparece, pero generalmente aparece el intervalo de tiempo en el que te va a mostrar la tarjeta de nuevo. Generalmente en una tarjeta nueva, si pones bien, aparece en 10 minutos y la tenés que hacer bien de nuevo. Si pones fácil, suelen ser unos 4 días. Si es difícil, serán 15 minutos. Y otra vez suele ser mucho antes, en un minuto. Y mientras más madura es una tarjeta, más intervalo les va a dar, ¿sí? Mientras más contesten bien una tarjeta, cada vez el tiempo en el que el programa se las muestra va a ser más grande. Es como lo que hablamos de repetición espaciada. Entonces, cada tarjeta, bueno, se va trabajando, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar el mazo que creé yo para el examen, que tiene más o menos 8000 y pico de tarjetas. Ven acá que empecé en septiembre y habré terminado más o menos acá en junio. Y van a ver que yo tengo una proporción de tarjetas maduras, que son estas de acá, 7027, que son las tarjetas que tienen intervalos mayores a 21 días, entre la vez que la ves ese día y la próxima, ¿sí? Son tarjetas que ya ves un montón y que ya están bastante consolidadas en tu memoria. Después tenés las tarjetas jóvenes, que son las tarjetas que no son nuevas, pero tampoco llegaron a maduras, que tienen entre, no sé, un día y 21 días. Después vas a tener las nuevas, que son las que vos le agregues. Y mientras las vas aprendiendo, esas van a aparecer acá en aprendiendo y reaprendiendo, ¿sí? Entonces, la idea es que mientras más tiempo le das a hacer tarjetas, que idealmente es todos los días, vas a ir haciendo que estas tarjetas maduren y van a ser conceptos que ustedes se van a dar cuenta, y esto háganlo a prueba ustedes. Yo di mi testimonio, pero realmente es algo que tienen que probar y van a ver que es bárbaro. Repito, en Estados Unidos, en los exámenes de residencias médicas, el USMLE y todo eso, si no usas Anki, es básicamente estás afuera. O sea, allá es totalmente costumbre usar este programa. Es sí o sí necesario porque realmente allá están todos muy avivados con esto. Lo usan un montón. Lo que sí es un programa que cansa mucho hacer Anki, ¿sí? Estudiar con Anki. Realmente tenés que pensar las respuestas. Pero ponele que había días que yo tenía 300 tarjetas acá, en que en promedio yo contestaba 300. Eso realmente cansa, agota mucho. Pero les prometo que el resultado en la memoria está, ¿sí? Si ustedes realmente estudian y se esfuerzan haciendo Anki, realmente te acordás de cosas, de contenidos enormes, porque usas todos esos métodos, esos fundamentos del estudio. Avalado por un montón de científicos y gente que estudia la metodología del estudio, no es algo que inventé yo. Realmente todo tiene un gran sustento. Este programa te mezcla todo a la perfección, ¿sí? Todos esos conceptos en uno. O sea, realmente es muy cómodo.
Básicamente lo que yo hacía era ver el tema en el curso o en el libro, en lo que sea, hacer las tarjetas y yo me ayudaba muchísimo con la inteligencia artificial, que la verdad que si ustedes la aprenden a usar como herramienta es buenísima, la verdad mejorado muchísimo. Creaba mis tarjetas y la primera hora del día que me ponía a estudiar hacía mis tarjetas, repasaba mis tarjetas. Por ejemplo, acá tenemos esto, esta es una tarjeta de medicina, ¿sí? La ponemos, aparece la respuesta, así, una tras una, tras una, tras una. Terminas una, viene la otra, ¿sí? Otra pregunta de medicina, pasabas así, así, así. Y esa era la mañana, ¿sí? A la tarde era ver los temas nuevos, sumar tarjetas, sumar tarjetas, sumar tarjetas. Y es así durante 9 meses. No había mucha más ciencia. Es simplemente aprovechar el método que mejor funciona y realmente sentar el culo y hacerlo. Ya no es una cuestión de preferencia, es algo que funciona y va a funcionar a todos. Mucha gente dice que si no resumen no le queda. En parte no coincido. Creo que si hacen estos métodos o cualquier método que se sostenga en esto, le va a servir, va a generar memoria, entendimiento y va a mejorar su rendimiento y su nota. Y les voy a dejar un link, sí, es totalmente gratuito. Pueden crear sus propios mazos y más adelante voy a ver si dejo unos macitos chicos de prueba para medicina, si los quieren usar un mes, 2 meses y ver qué tal les va. Pero yo realmente pongo las manos en el fuego por este programa, es fenomenal, es gran parte de mi éxito en este examen y la verdad que siento que no se conoce lo suficiente para lo bueno que es. Otro programa que es una maravilla, que le acaban de cambiar el nombre, antes se llamaba Notebook LM, ahora se llama Gemini Notebook, es un programa de Google, es básicamente una inteligencia artificial al que vos, el usuario, le elige de qué material saca las respuestas que te da, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo medicina interna, tengo el Harrison, ¿sí? Que yo le cargué en varias partes todo el Harrison, ¿sí? Acá ven a la izquierda que están todos los capítulos. Y esto básicamente son las fuentes de esta inteligencia artificial que acá tienen el chat, el que ustedes conocen. Y acá a la derecha tienen el estudio. Esto parece mucho más difícil de lo que es, pero realmente no es complejo. Le van a encontrar la mano. Esto es clave porque acá el chat vos podés hacer lo que quieras. Le puedes preguntar lo que sea de acá y te va a basar la respuesta pura y exclusivamente en las fuentes. Por ejemplo, puedo poner ¿cuáles son los síntomas de la FA, de la fibrilación auricular? Por ejemplo, yo mientras tanto espero que me responda. Se va a basar exclusivamente en el Harrison. Y acá a la derecha hay varios chiches, hay un par que me gustan mucho, que los pueden ir probando y jugando y están muy buenos. Para crear esto y para darte las respuestas, solamente usa lo que vos le das. Entonces yo agarro, por ejemplo, los primeros 2 capítulos, yo le puedo pedir que me haga un podcast. Le puedo decir, resumen en audio, ¿sí? Y acá tenés, en análisis, opinión, bla, bla, bla. Y acá le decís, no sé, créame un podcast enfocado en medicina preventiva y le pones lo que sea, lo que vos quieras. El detalle que quieras, el tono que quieras que tenga. Y te va a crear, no sé, un podcast que puede ser de media hora, entre 2 personas hablando. Yo lo usaba mucho como poner para... O sea, si estaba cansado de leer y lo estudiaba. La verdad que crea podcasts muy divertidos, muy buenos. Puedes pedirle que te haga un resumen, que te haga un mapa mental, te puede hacer cuestionarios tipo... Y te puede hacer flashcards incluso. Pero para lo que más lo recomiendo, sí, recomiendo que por ahí pueden usar otras inteligencias artificiales para crear tarjetas. ¿Sí? Por ejemplo, haceme una tarjeta y vos le pasás información de, no sé, tu libro, le decís de este tema, basándote en esto. Y te crea las tarjetas. Porque las puedes hacer a mano, sí, pero es bastante más rápido hacerlo acá con inteligencia artificial. Siempre y cuando obviamente chequees que esté bien y que la data sea buena. Ven, acá le pregunté, tardó un poquito. Y basándose en el Harrison, Tuki, toda la respuesta pura y exclusivamente del libro. No usó nada de internet, no se va a confundir. O sea, literalmente es bibliografía oficial. ¿Y para qué me sirve muchísimo Notebook? Como les dije antes, para las guías, ¿sí? Las guías del examen que vayan a rendir. Por ejemplo, acá están las guías de Cava, ¿sí? O mismo, vos seleccionás una de las guías, ponele la de cuidados paliativos, solamente esa, y le pedís, decime los puntos clave de esta guía. Y te va a dar lo más importante. ¿Sí? Son muchas guías, son muchos exámenes, pero si usás bien esta herramienta, realmente sacás lo que toman sí o sí. Tipo, mucho de esto, yo no toqué una guía en cuanto a leerla, sino que la procesé toda por acá, le pedí que me explique los conceptos, que me diga lo más importante. Mismo creé un podcast, por ejemplo,
Vamos con este de tuberculosis. Bien, son 26 minutos. Es un poquito lento, ¿sí? Pero nada, lo más importante es que literalmente te saca todo de la bibliografía. Entonces, las guías exprímanlas a este programa o léanlas como más les guste. Pero yo diría esto. Por ejemplo, acá literalmente me dan los puntos clave de esta guía, ¿sí? Y de acá pueden salir un montón de preguntas. Es más, van a salir preguntas, ¿sí? Y acá lo pueden filtrar y lo pueden hasta entender. Si hay algo que no entienden, lo pueden preguntar en la guía. Realmente es una manera muy interactiva de trabajar con los libros, con la bibliografía. Y creo que en eso le gana a las otras inteligencias artificiales, en que estás seguro 100% que la información viene de una fuente oficial. O sea, que no te va a alucinar o no te va a decir algo que nada que ver. Ahora acá en la descripción del video voy a dejar un drive, ¿sí? Voy a dejarles dos mazos, uno más grande y uno más chico, no sé, unas 100 tarjetas y en otro unas 1000, ahí veo cómo lo organizo, que va a estar sacado de mi mazo, ¿sí? El que usé yo para la residencia. La idea es que lo usen, lo descarguen y después lo importen y que prueben, ¿sí? Por ahí les pinta hacer su propio mazo y sumar sus propias tarjetas, buenísimo. Yo creo que les va a dar un poco de fiaca al principio, ya les doy un mazo no muy grande para que se acostumbren y vean un poco cómo es estudiar con eso. Por ahí uno más grande si quieren estar un poquito más y espero que lo puedan aprovechar. Así que les voy a dejar un drive con un par de cositas. Por ahí haré un cafecito si les interesa apoyar el laburo, que me lleva un montón de trabajo hacer ese mazo. Si les interesa, por ahí puedo añadir el mazo entero, que la verdad que es muy grande y tiene muchas cosas que corregir. La idea es ayudarlos a ustedes. La verdad que lo más que pueda voy a dejar ahí en un drive para que agarren y aprovechen todo y idealmente que ustedes se enganchen y que empiecen a hacer sus mazos. Y como conclusión dejarles que ya sea examen de residencias o examen de lo que sea, ¿sí? Siguen siendo instancias de aprendizaje. Por más que acá también haya un concurso, una competencia, haya mucha tensión y estrés, obviamente son meses difíciles. Recuerden que bueno, si les va bien buenísimo, si les va mal siempre pueden intentar de nuevo. Pueden darle una vuelta de tuerca, pueden refinar y ver que anda bien. No resignen su vida, ¿sí? Para estudiar, para lo que sea, y menos para residencias. Es súper importante que tengan sus hobbies, sus amigos, sus parejas, familias, que hagan deporte, no solo por su bienestar y porque bueno, la vida pasa, sino porque aprender también se nutre de eso, ¿sí? No sirve estar demasiadas horas encerrado o resignar lo que uno ama por estudiar, ¿sí? Es un tema de un poquito cada día, ¿sí? Recuerden, repetición espaciada es un poco cada día, o mucho, pero cada día se va acumulando, ¿sí? No hay que meter todo de lleno o todos los días o al final. Y van a poder, ¿sí? Y espero que algo de lo que yo dije acá les sea de utilidad y le puedan sacar algún provecho. Eso, nada, me haría muy feliz. Y lo que sea, que tengan ganas de contarme o preguntarme, acá en los comentarios, ustedes quieran, me pueden escribir y nada. Si les gustó y quieren compartirlo a alguien que le pueda servir, bienvenidos. Si no les gustó, denle dislike. Cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes y muchos éxitos.